Las 3 de la tarde. Ese es el momento exacto. El Evangelio de Marcos lo registra con una precisión que tiene el sabor de alguien que recuerda la hora porque nunca la olvidó, la hora nona. La novena hora del día judío contada desde el amanecer. Las 3 de la tarde del viernes 14 de Nisán. Y en ese momento, en el Gólgota, fuera de las murallas de Jerusalén, en una colina rocosa junto a un camino principal, Jesús de Nazaret inclinó la cabeza y expiró. 6 horas llevaba en la cruz. 6 horas que habían comenzado a las 9 de la mañana. Los soldados romanos que habían presidido la ejecución conocían esa duración como inusualmente corta. Una crucifixión normal podía durar días. 6 horas era rápido. Demasiado rápido para los estándares de lo que los soldados esperaban. Y en los minutos que siguieron a ese último aliento, algo ocurrió. No una cosa, no dos. 7 cosas que los 4 evangelios registran con variaciones de detalle, pero con una consistencia de fondo que los hace imposibles de ignorar. 7 eventos que nadie que estaba en ese Gólgota ni en esa Jerusalén ese viernes había anticipado. 7 cosas que cambiaron todo lo que vendría después. ¿Sabes lo que fue el primero? No es lo que estás pensando. El primero no fue la oscuridad, aunque la oscuridad ya había estado presente desde el mediodía. El primero ocurrió en el corazón mismo del templo de Jerusalén, a cientos de metros del Gólgota, en el momento en que ningún sacerdote estaba mirando de la manera correcta. ¿Y el último? El último involucra a un centurión romano que había presidido decenas de crucifixiones en su carrera y que dijo algo que ningún entrenamiento militar ni ninguna ideología imperial lo había preparado para decir. Quédate hasta el final. Porque cada uno de estos 7 eventos tiene capas que la mayoría de las personas no ha visto nunca. Y juntos forman el cuadro más completo de lo que ocurrió en los minutos más importantes de la historia. Antes de continuar, si este tipo de contenido te mueve, deja tu like ahora mismo. Suscríbete para no perderte nada. Y escribe en los comentarios lo que sientas. Puede ser Jesús es mi guía, o confío en Jesús, o Jesús cambia vidas. Ese comentario puede llegar a alguien que lo necesita hoy. Hazlo ahora, y luego sigue conmigo. Primero, el contexto de esas 3 de la tarde. El Gólgota no era un lugar aislado. Era un lugar deliberadamente público, uno de los propósitos centrales de la crucifixión romana. Estaba cerca de un camino principal, visible para los que entraban y salían de la ciudad. La crucifixión como herramienta de control social requería visibilidad. Requería que la gente viera, que el mensaje de esto es lo que ocurre con los que desafían el orden romano, llegara a la mayor cantidad de ojos posibles. Eso significa que en el momento de la muerte de Jesús había personas presentes. No solo los soldados. El texto de Juan menciona a la madre de Jesús, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena al pie de la cruz. El discípulo amado también estaba. Había otros, quizás decenas de curiosos que habían estado observando desde lejos, peregrinos de la Pascua que pasaban por el camino. Y los soldados romanos, 4 de ellos según el Evangelio de Juan, que habían dividido las ropas de Jesús entre sí y que esperaban el momento en que podrían retirarse. Eran las 3 de la tarde de un día de primavera en Judea. La temperatura, que había estado en el rango de los 20 grados en esa época del año, estaba comenzando a descender levemente con la tarde. El sol de primavera todavía alto pero ya inclinado hacia el oeste. Y desde las 12 del mediodía hasta ese momento, algo que los 3 evangelios sinópticos registran con énfasis especial, oscuridad. Sobre toda la tierra. 3 horas de oscuridad que habían cubierto el cielo sobre Jerusalén y el Gólgota desde el mediodía. Esa oscuridad que se registra como terminando con la muerte de Jesús era ya, en sí misma, el primer elemento inesperado del día. Pero lo que comenzó en el momento exacto de su muerte superó todo lo que la oscuridad había anticipado. El primero de los 7 eventos inesperados. El velo del templo se rasgó. El texto de Mateo, capítulo 27, versículo 51, lo dice de manera directa. Y aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. El texto de Marcos lo registra de manera casi idéntica. Lucas también lo incluye, aunque en un orden ligeramente diferente en la secuencia narrativa. Para entender el peso de ese evento hay que entender qué era el velo del templo. El templo de Herodes en Jerusalén tenía, en su interior, una cortina enorme que separaba el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santísimo era el espacio más sagrado del mundo judío, el espacio donde se creía que habitaba la presencia de Dios de manera especial.
Solo el sumo sacerdote podía entrar allí. Solo una vez al año. En el día de la expiación. Con rituales de purificación específicos y detallados. Entrar allí sin esa preparación, o hacerlo en cualquier otro momento, era considerado una violación tan grave que podía costar la vida. El velo que separaba ese espacio era monumental. Las fuentes antiguas describen una cortina de entre 40 y 60 pies de alto y 30 de ancho, tejida de lino fino en azul, púrpura y carmesí, con querubines bordados. El Talmud describe su grosor como de la anchura de un palmo, varios centímetros de tela densamente tejida. Era tan pesada que, según las mismas fuentes, se necesitaban 300 sacerdotes para moverla. No era una cortina decorativa fina. Era una barrera real y masiva. Y se rasgó. De arriba a abajo. No de abajo arriba, lo que habría sido el resultado de manos humanas tirando de ella. De arriba a abajo, comenzando desde el punto más alto, el punto que ningún ser humano podría alcanzar para iniciar un desgarro. De arriba a abajo son las palabras específicas que los textos usan, y esas palabras son una dirección. La dirección importa. ¿Qué estaba ocurriendo en el templo en ese momento? Era la hora en que los sacerdotes sacrificaban los corderos pascuales. El 14 de Nisán, la tarde de la víspera de la Pascua, era el momento del sacrificio de los corderos que las familias usarían para la cena del Seder esa noche. Los sacerdotes estaban activos. El templo estaba funcionando a plena capacidad. Y en ese momento de actividad máxima, la cortina que separaba lo accesible de lo inaccesible se rasgó. No hay registro de cómo reaccionaron los sacerdotes que estuvieran en el lugar santo en ese momento. No hay relato de lo que vieron o sintieron cuando esa barrera masiva se partió de arriba a abajo. Los evangelios no lo describen. Solo registran que ocurrió. La teología cristiana ha interpretado ese rasgamiento como la apertura del acceso directo a la presencia de Dios, la eliminación de la barrera entre lo humano y lo divino que la muerte de Jesús producía. Ya no habría intermediario necesario. Ya no habría espacio reservado solo para un sacerdote específico en un día específico. El velo que representaba la separación entre Dios y la humanidad había sido rasgado por el acto que ocurría fuera de las murallas de la ciudad en ese momento exacto. Pero más allá de la teología, hay algo físicamente extraordinario en este evento. Una cortina de esas dimensiones, de ese grosor, rasgándose sola, desde arriba, en ese momento preciso, en el espacio más protegido e inaccesible de todo el mundo judío. En cualquier escala de impacto sobre los que lo presenciaron, ese evento debe de haber dejado a los sacerdotes del lugar santo sin palabras. El segundo evento inesperado. La tierra tembló. El mismo texto de Mateo, capítulo 27, versículo 51, continúa, y la tierra tembló. Un seísmos, el término griego que se traduce como terremoto. La misma palabra que el texto de Mateo usa para el evento del domingo por la mañana cuando el ángel removió la piedra del sepulcro. Palestina es una región sísmica. La falla del Mar Muerto, una de las más activas del Mediterráneo oriental, corre a lo largo del Valle del Jordán a pocos kilómetros de Jerusalén. Los terremotos en la región son frecuentes históricamente. Un terremoto en ese momento, el viernes 14 de Nisán del año que los estudiosos estiman fue el año 30 o el 33 de la era común, es completamente plausible en términos geológicos. Los investigadores que han estudiado los sedimentos lacustres del Mar Muerto, que preservan evidencias de actividad sísmica pasada en sus capas, han encontrado evidencia de un terremoto significativo en la región de Judea en ese periodo, aunque la correlación exacta con la fecha del crucifixión sigue siendo objeto de debate académico. El estudio publicado en 2012 por el geólogo Jefferson Williams y sus colaboradores en la revista International Geology Review propuso una correlación entre capas de sedimento del Mar Muerto y un evento sísmico alrededor del año 31 de la era común. La identificación exacta sigue siendo discutida. Lo que el texto bíblico registra, y lo que la geología del área hace físicamente plausible, es que la Tierra se movió en ese momento. Y ese movimiento tuvo consecuencias que el propio texto registra en el tercer evento. El tercer evento inesperado. Las rocas se partieron. Mateo capítulo 27, versículo 51. Y las peñas se partieron. En el contexto de un terremoto, eso es exactamente lo que puede ocurrir. Las formaciones de piedra caliza de las colinas de Judea tienen grietas y fallas naturales que un movimiento sísmico puede abrir o ampliar. El Gólgota mismo, la colina rocosa donde ocurrió la crucifixión, era una formación de piedra caliza.
Las tumbas excavadas en la roca en los alrededores, de las que el Evangelio habla como el lugar del sepulcro de José de Arimatea, eran parte de esa misma geología. Las rocas partiéndose en el momento de la muerte de Jesús no son solo un detalle geológico. En el lenguaje simbólico del Antiguo Testamento, las montañas y las rocas que se mueven o se parten son imágenes de la presencia de Dios actuando en la historia, del encuentro entre lo divino y lo creado. El Salmo 114 describe las montañas saltando como carneros en el contexto del Éxodo. Habacuc describe a Dios caminando y haciendo temblar la tierra. La imagen de las rocas partiéndose tenía resonancias en la memoria bíblica que cualquier judío del siglo I habría reconocido inmediatamente. El cuarto evento inesperado. Los sepulcros se abrieron. Este es el más desconcertante de los 7 eventos. Mateo capítulo 27, versículos 52 y 53. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, entraron en la santa ciudad, y aparecieron a muchos. Este texto ha generado más debate teológico y más perplejidad interpretativa que casi cualquier otro pasaje de los evangelios. No porque sea imposible de leer, sino porque lo que dice es tan radical que la mayoría de los lectores modernos lo saltan o lo minimizan sin detenerse completamente en él. Los santos que habían dormido se levantaron. Salieron de los sepulcros. Después de la resurrección de Jesús, entraron en Jerusalén y aparecieron a muchos. Lo que el texto no dice es tan importante como lo que dice. No da nombres. No da el número de cuántos fueron. No describe exactamente qué tipo de cuerpos eran ni en qué estado ni durante cuánto tiempo. No registra ningún diálogo entre estos santos resucitados y los que los vieron. No hay seguimiento narrativo de este evento en ningún otro texto del Nuevo Testamento. Solo Mateo lo registra. Los otros 3 evangelios no mencionan este evento. Esa singularidad ha llevado a los intérpretes en direcciones muy diferentes. Algunos lo toman como literal e histórico, otros como un relato simbólico que usa el lenguaje apocalíptico judío del periodo para describir el significado de la muerte de Jesús, y otros proponen interpretaciones intermedias. Lo que sí puede decirse con certeza es que Mateo, escribiendo para una audiencia judía, usó el lenguaje más poderoso disponible en el repertorio bíblico para describir el impacto de la muerte de Jesús. La apertura de los sepulcros y la aparición de los muertos era la imagen del inicio de la era mesiánica tal como la esperanza judía del periodo la describía. Que ese lenguaje estuviera disponible para Mateo y que lo usara dice algo sobre cómo la comunidad cristiana primitiva entendía lo que había ocurrido. El quinto evento inesperado. El centurión habló. Los 3 evangelios sinópticos registran este evento, cada uno con su propia versión. Mateo, el centurión, y los que estaban con el guardando a Jesús, visto el terremoto, y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Marcos, el centurión que estaba frente a él, viendo que había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Lucas registra una versión diferente. Viendo el centurión lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Un centurión romano. Un oficial del ejército del imperio más poderoso del mundo. Un hombre cuya carrera entera era la expresión del poder militar romano y de la ideología imperial que sostenía que el emperador era el Dios o el Hijo del Dios. Ese hombre, después de presidir la ejecución de un judío galileo, dijo lo que dijo. No estaba convirtiéndose al cristianismo en ese momento. No había ningún movimiento cristiano al que convertirse todavía. Estaba respondiendo a lo que había visto, a lo que había sentido, al terremoto, a la oscuridad que había durado 3 horas, a la manera en que ese hombre había muerto, que era diferente de cómo morían los otros condenados, a las palabras que había pronunciado desde la cruz, incluyendo Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Un centurión romano tenía una perspectiva particular sobre las crucifixiones. Había presidido muchas. Sabía exactamente cómo moría un hombre crucificado. Sabía el aspecto y los sonidos de ese proceso. Y lo que vio ese viernes era diferente. Lo suficientemente diferente como para que una afirmación que su entrenamiento y su posición no podían producir saliera de su boca. Los eruditos del Nuevo Testamento han debatido el significado exacto de la frase Hijo de Dios en boca de un romano. En el contexto de la religión romana, Hijo de Dios era un título que se aplicaba a los emperadores. El Evangelio de Marcos,
que muchos estudiosos consideran escrito para una audiencia romana, puede estar usando ese mismo lenguaje de manera irónica o paradójica. El verdadero Hijo de Dios no es el César sino el crucificado. Lo que no está en debate es el impacto narrativo del momento. El hombre menos probable de todos los que estaban en el Gólgota fue el primero en hacer la declaración más alta de toda la narrativa. El sexto evento inesperado. La multitud que observaba se golpeó el pecho y regresó. El Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 48, registra este detalle que los otros evangelios no mencionan, y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Golpearse el pecho era en la cultura judía del siglo I el gesto específico del duelo y del arrepentimiento. Era el gesto del publicano en la parábola de Jesús, que se golpeaba el pecho y decía: Dios, sé propicio a mí, pecador. No era un gesto de tristeza genérica. Era el gesto de alguien que reconoce que está en el lugar equivocado moralmente, que ha sido parte de algo de lo que se arrepiente. La multitud que momentos antes había estado gritando «crucifícalo», o que al menos había sido espectadora de lo que ocurrió, que había pasado el día observando la ejecución con la mezcla específica de horror y curiosidad que las ejecuciones públicas generaban en el mundo antiguo, esa multitud se fue golpeándose el pecho. Lucas, que más que cualquier otro evangelista muestra el impacto de Jesús sobre personas ordinarias y marginadas, registra esta respuesta de la masa anónima que no tiene nombre. No los discípulos, que habían huido. No los líderes religiosos, que habían conseguido lo que querían. La gente común. Los que habían estado ahí por razones diversas. Los que se golpearon el pecho y se fueron. Ese detalle tiene la textura de un recuerdo real. No hay ninguna razón teológica por la que alguien fabricando la historia de la crucifixión incluiría ese detalle de la multitud anónima golpeándose el pecho. Es el tipo de cosa que alguien que estuvo ahí y lo vio habría recordado y registrado. El séptimo evento inesperado. Una lanza. Agua y sangre. El Evangelio de Juan, capítulo 19 versículos 31 al 37, registra lo que ninguno de los otros tres evangelios menciona. Los líderes judíos, que no querían que los cuerpos permanecieran en las cruces durante el sabbat que comenzaba ese atardecer, pidieron a Pilato que se acelerara la muerte quebrando las piernas de los condenados. Pilato accedió. Los soldados fueron y quebraron las piernas de los dos crucificados junto a Jesús. Pero cuando llegaron a Jesús, vieron que ya estaba muerto. No quebraron sus piernas. En cambio, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza, y del costado salió sangre y agua. Juan registra ese detalle con un énfasis que es único en los evangelios, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Esa aclaración explícita, que quien lo vio da testimonio de que es verdad, es la declaración más directa de condición de testigo ocular en todo el Evangelio de Juan. El autor estaba ahí, y lo que vio lo consideró lo suficientemente importante como para certificarlo de manera especial. ¿Qué significa médicamente la salida de sangre y agua del costado? Los médicos que han estudiado este pasaje han propuesto diferentes explicaciones. Una de las más aceptadas es que la lanza perforó el saco pericárdico que rodea el corazón, liberando el líquido que se acumula allí. En un cuerpo que ha estado durante horas en las condiciones físicas extremas de la crucifixión, ese líquido podría haberse separado en suero y células sanguíneas, produciendo la apariencia de agua y sangre separadas. La descripción sangre y agua también tiene resonancias simbólicas en la teología del Evangelio de Juan, que el propio texto señala conectando con textos de Zacarías. Pero el autor no elige entre la dimensión física y la simbólica. Las presenta juntas. Lo que vio era real. Y lo que significaba también era real. La lanza del soldado confirmó lo que el centurión ya había declarado, que Jesús estaba muerto, que no había ambigüedad, que no había posibilidad de que hubiera sobrevivido. El testigo que certifica la muerte con sus propios ojos es parte del relato porque esa certeza importaba. Importaba para lo que vendría 2 días después. El no quebramiento de los huesos tiene también su propia resonancia textual. El Evangelio de Juan lo conecta explícitamente con el texto del Éxodo sobre el Cordero Pascual: no le quebrará ningún hueso. El Cordero Pascual que los sacerdotes estaban sacrificando en el templo en ese momento, cuyos huesos la ley mandaba que no se quebraran, tenía en el momento de su sacrificio su paralelo en el Gólgota. El simbolismo es denso y deliberado, y Juan lo señala para quien quiera verlo. Y así,
En el espacio de unos pocos minutos después de las 3 de la tarde del viernes 14 de Nisan, 7 cosas que nadie esperaba ocurrieron simultáneamente o en rápida sucesión. El velo del templo rasgado, la tierra temblando, las rocas partiéndose, los sepulcros abriéndose, el centurión declarando lo que declaró, la multitud golpeándose el pecho y dispersándose, y la lanza y lo que salió de ella. 7 eventos. Algunos de ellos tienen explicaciones físicas plausibles dentro de los parámetros de la geología y la medicina del mundo antiguo. Otros desafían las categorías disponibles de explicación natural. Todos juntos forman una imagen que los evangelios registraron con una consistencia que ningún proceso de fabricación posterior habría producido de esa manera. Porque si alguien estuviera fabricando la historia, los 4 evangelios registrarían los mismos 7 eventos con los mismos detalles. La variación real que existe entre ellos, que Mateo incluye los santos resucitados y los otros no, que Lucas incluye el gesto de la multitud y los otros no, que Juan incluye la lanza y los otros no. Esa variación es exactamente lo que se esperaría de diferentes testigos o de relatos de diferentes fuentes que capturaron aspectos diferentes de una escena que ninguno vio completa. Y ahora, habiendo recorrido los 7, hay algo que une a todos ellos que vale la pena nombrar. Ninguno de estos 7 eventos fue anticipado por nadie que estaba ahí. Ni los soldados romanos, ni los líderes religiosos que habían conseguido lo que querían, ni los discípulos que habían huido, ni las mujeres que estaban al pie de la cruz. Nadie tenía un plan para lo que ocurrió después de las 3 de la tarde de ese viernes. Lo que sí ocurrió después fue que, semanas más tarde, los discípulos que habían huido estaban de pie en el templo proclamando que Jesús había resucitado. Y que el movimiento que nació de esa proclamación se extendió por todo el mundo conocido en 50 años. Y que hoy, 2000 años después, esos 7 minutos del viernes 14 de Nisan siguen siendo el punto de referencia más discutido y más estudiado de la historia de la humanidad. ¿Por qué? No por los milagros en sí mismos, sino por la pregunta que esos 7 eventos, junto con lo que ocurrió el domingo por la mañana, dejan abierta para cualquier persona que los considere con honestidad. ¿Qué estaba muriendo ahí? ¿Y qué es lo que ese momento dice sobre la naturaleza del amor que no cede ante la muerte, que no negocia con el miedo, que extiende los brazos incluso cuando los clavan? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esas palabras fueron pronunciadas mientras lo clavaban, antes de los 7 eventos, como si los 7 eventos que siguieron fueran la respuesta del universo a esas palabras. Como si la roca que se parte y el velo que se rasga y la tierra que tiembla y el centurión que habla fueran el eco de esa frase dicha en el límite más extremo de lo que un ser humano puede soportar. Y esa frase, esas palabras específicas en ese momento específico, no tienen categoría en ningún sistema de valores humano que las pueda producir espontáneamente. Solo pueden venir de algún lugar que está más allá de lo que la naturaleza humana ordinaria contiene. Cada persona que se acerca a ese viernes con honestidad, tiene que responder esa pregunta por sí misma. Si llegaste hasta aquí, necesito que sepas que este tiempo que invertiste importa. Deja tu like ahora mismo, como señal de que este recorrido valió la pena. Suscríbete para que sigamos juntos en este camino. Y escribe en los comentarios lo que tengas en el corazón. Jesús es mi guía. Confío en Jesús. Jesús cambia vidas. O lo que sea que sientas ahora mismo. Y antes de irte, una pregunta que quiero que respondas en los comentarios. De los 7 eventos inesperados que ocurrieron en los minutos después de la muerte de Jesús, el velo rasgado, la tierra temblando, las rocas partiéndose, los sepulcros abriéndose, el centurión hablando, la multitud golpeándose el pecho y la lanza con sangre y agua, ¿cuál fue el que más te impactó? ¿Y por qué crees que esos 7 eventos ocurrieron exactamente en ese momento y no en ningún otro? Cuéntanos. Estamos leyendo cada respuesta. Que Dios te bendiga. Y hasta el próximo video.